Me gustaría darles la bienvenida por parte de todas las organizaciones que preparamos este webinar. Es para mí un honor darles la bienvenida al webinar técnico Plásticos y Salud, información fundamental para el Tratado Global de Plásticos. Mi nombre es Jimena Ayala, yo soy médico especializada en salud pública y salud ambiental y el día de hoy estaré moderando estas presentaciones. Me gustaría también introducir al comité organizador que les mencioné. Somos varias organizaciones. Está Mar Viva, Alianza Basura Cero de Chile, Acción Ecológica, la colectiva Malditos Plásticos, Alianza Basura Cero de Ecuador, Alianza Global para Alternativas a los Incineradores Gaia, Break Free from Plastic, Plástico Project, Rapal Uruguay, Taller Ecologista, Salud Sin Daño y Red de Acción para los Derechos Ambientales. El objetivo del webinar de hoy es intercambiar conocimiento entre las organizaciones de la sociedad civil, delegaciones de gobiernos de GRULAC, sobre salud, ambiente y contaminación por plásticos y los riesgos que estos representan en Latinoamérica y el Caribe, en especial para la salud. Y en vísperas de la INC5 en Busan, que ya es ahora en noviembre, esperamos esta información de las presentaciones del día de hoy pueda ayudar a fortalecer la importancia de la salud en el Tratado de Plásticos y la importancia de que la salud, esté incluida en todos los artículos y que además el sector salud no esté exento del Tratado de Plásticos. Antes de comenzar, me gustaría agregar que estaremos recibiendo preguntas en el chat que está en la parte de abajo. Se contestarán directamente ahí. Si hubiera tiempo, al final se podrá abrir algo, pero preferentemente dejen sus preguntas en el chat. Y esperamos que los panelistas nos puedan dejar sus correos electrónicos para poder responder algunas de las preguntas que queden sin respuesta. Sin más por el momento, pues para comenzar en este tema de plásticos en salud, es para mí un honor presentarles a Jacquelina Tapia de Salud Sin Daño, eh, ya que ella es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional del Litoral Argentina y ha realizado cursos y estudios de posgrado sobre desarrollo sostenible y cambio climático. Ella es especialista en higiene y seguridad en el trabajo de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Luego de su paso por el ambiente científico académico, se ha desempeñado en el sector público. Durante 4 años fue gerenta de producción más limpia en la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego 4 años como jefa de gabinete de la Dirección General de Políticas y Estrategias Ambientales de las mismas agencias gubernamentales. Antes de ingresar a Salud Sin Daño, se desempeñó como directora de Desarrollo Sostenible en la Municipalidad de Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, en donde fue responsable de la implementación de proyectos de reciclado de residuos sólidos urbanos y residuos eléctricos y electrónicos. Ya que nos presenta el día de hoy Plásticos y Salud, una cuestión ambiental climática y de salud urgente. Te recuerdo, Yaque, que tienes 10 minutos y pues te dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por traer este tema que es más que importante para la región, ¿no? Em, Quiero ser breve, tengo varios slides. Si hay algún problema de conexión, por favor me avisan, pues estoy en tránsito. Me gustaría destacar en este caso particular que la contaminación por plásticos es una crisis de salud pública global que no solo afecta al ambiente, sino que también tiene consecuencias directas sobre la salud humana, ¿no? Que los microplásticos y los productos químicos están asociados a los plásticos, se están acumulando en los ecosistemas y en el cuerpo humano y que eso tiene efectos potenciales para la salud a nivel global. Que el sector de la salud es un contribuyente a la contaminación por plásticos y aunque los plásticos son esenciales, entre comillas, para la higiene y la seguridad del sector, el uso de manera intensiva de los materiales desechables y de un solo uso incrementa la huella ambiental del sector y por ende incrementa la huella climática del sector.
Entonces, es posible adoptar medidas, entendemos y desde Salud Sin Daño lo vemos diariamente, que es posible adoptar medidas para reducir el uso de los plásticos, para emplear alternativas sostenibles, reciclables, minimizar la toxicidad de los materiales y la transición hacia esos productos más sostenibles es clave para el sector, para que el sector se comprometa para reducir la huella ambiental y para garantizar y comprometerse con la seguridad del paciente. Y en ese sentido entendemos que el Tratado Global de Plásticos es una oportunidad de cambio porque brinda de alguna manera estos precedentes para que el sector de la salud participe de manera activa en las soluciones globales contra la contaminación por plástico. Y requiere de la participación del todos, la participación del sector de la salud es crucial. El cambio requiere del compromiso de todos los actores del sector de la salud, de las instituciones, de los profesionales, incluso hasta de los proveedores, de los fabricantes, de los distribuidores y comercializadores. Eh, y también de los gestores de residuos. La colaboración y la responsabilidad compartida son esenciales para implementar soluciones sostenibles. Em, Ya que te puedo pedir que hables un poco más lento para los traductores. sí, claro, claro. Gracias. Em, los plásticos en el sector de la salud, gracias a la ligereza, la resistencia, la moldeabilidad, de alguna manera se han vuelto indispensables en el cuidado de la salud. Y esto ha permitido la creación de muchos dispositivos plásticos que son seguros, que son accesibles y que alcanzan a millones de personas, pero también esto representa una amenaza significativa para la salud, para la economía y para el ambiente por la persistencia y la toxicidad de los residuos que se generan. En 2020 se produjeron 400 millones de toneladas de plásticos y se espera que para el 2050 esa producción se triplique. Em, en América Latina, el consumo de plásticos en 1980 era alrededor de 7 kilos por habitante por día y hoy en día en los 7 países más poblados es de 30 kilos por habitantes por día. Entendemos que los plásticos son una amenaza para la salud porque contienen aditivos químicos. Estos aditivos pueden filtrarse y pueden acumularse en los organismos, causando efectos potenciales en el largo plazo, porque la gestión de residuos implica un costo elevado para las economías locales y nacionales, y porque además, bueno, causan un daño en el ambiente. La persistencia de los plásticos en el ambiente al descomponerse en microplásticos y en nanoplásticos, se ingresan en los organismos, ingresan en los ecosistemas y afectan las cadenas alimentarias y afectan la biodiversidad. Y hasta acá no estoy diciendo nada que no conozcamos. Sabemos que hay una proyección del crecimiento de los mercados de plásticos en el sector de la salud que aumente de 25.000 millones en 2023 a 41.000 millones en 2028 y que ese incremento básicamente se refleja por la demanda de los productos desechables, de los productos de un solo uso, que es la que impulsa de alguna manera esa producción. Y ese consumo y que en parte viene asociado a esta percepción de que los productos desechables son más convenientes, que son más económicos, que son más efectivos, que incluso son más efectivos para prevenir infecciones, pero sin embargo sabemos que esta creencia no siempre es precisa y que los productos reutilizables pueden ofrecer soluciones seguras, menos contaminantes y sostenibles, y que si nosotros no intervenimos en esa tendencia, los dispositivos desechables podrían llegar a dominar el mercado de los plásticos en el sector de la salud, con consecuencias, digo, a la vista en términos de generación de residuos, en términos de sostenibilidad ambiental. Y más aún si esa demanda, si esa tendencia es ocupada por el PVC, que es uno de los plásticos más utilizados dentro del sector, dentro de los productos médicos, dentro del sector de la salud. Aproximadamente el 25% de los productos médicos plásticos son de PVC, principalmente por el bajo costo que tiene la resina, porque se utilizan amplias aplicaciones y el procesamiento es fácil. Digo, hay productos de PVC como máscaras de oxígeno, máscaras de respiración, tubos de oxígeno, y esto es a pesar de la evidencia de su potencial toxicidad, ¿no? Nosotros sabemos que los plásticos afectan de manera directa o de manera indirecta la exposición que podemos tener a los plásticos por ambas vías, ¿no? Y ahí y eso ha llevado a
realizar diferentes estudios que se han ido actualizando a lo largo de los años. Los plásticos no se biodegradan, sino que sabemos que se descomponen y se reducen en micro y nanoplásticos y que ingresan al organismo a través de las cadenas alimentarias y que la exposición humana se produce durante todo el ciclo de vida de los plásticos. Por eso es tan importante el hacer foco y que el Tratado de Plásticos abogue por un ciclo de vida y tenga un enfoque de ciclo de vida de los plásticos, ¿no? Encontramos microplásticos en peces y en diferentes invertebrados como pulpos, almejas, cangrejos. Esto significa que muchos de esos plásticos terminan en nuestros alimentos. Recientemente se han detectado microplásticos en la sangre humana, en la leche materna, y hay estudios de laboratorios que demuestran que los microplásticos pueden ser perjudiciales para las células humanas y que existe la posibilidad de que estas partículas se acumulen en los tejidos y que las sustancias químicas presentes en los plásticos causen daños adicionales. Podemos respirar fibras de plásticos. No sé, se estima que hay se incrementa en un 50% la ingesta de microplásticos a través de la inhalación. Y encontramos estudios en el año 2021 y en el año 2024 que dan cuenta de la presencia de microplásticos en la placenta humana. El primero menciona que los microplásticos provienen del polipropileno que podría estar presente en los cosméticos, esmaltes de uñas, pastas de dientes, los adhesivos. Y en el segundo estudio del 2024, un reporte identifica que los plásticos, como el polietileno, que es uno de los que más de las bolsas descartables, de las bolsas desechables y en las botellas de plásticos, son los que más presentes están en el estudio que se llevó adelante. Y otros plásticos, como el PVC, como el polipropileno, y en concentraciones superiores a las que se podrían encontrar, a las que se encuentran en el torrente sanguíneo, ¿no? Estamos hablando de la placenta humana. En 2022 también se halló por primera vez microplásticos en el torrente sanguíneo, el tereftalato de polietileno, el PET, el polietileno, polímeros de estireno, materiales que en general se encuentran en plásticos de uso habitual, ¿no? En botellas de plástico, en las bolsas, en los envases alimentarios, en los cubiertos desechables. Y hay otra investigación que se publicó recientemente en The New England Journal of Medicine, que muestra el incremento del riesgo en la salud cardiovascular de los pacientes en los cuales se halló microplásticos en la arteria carótida, ¿no? Y que esto, y el riesgo que eso conlleva mucho mayor en relación a otros pacientes que no tenían esas mismas condiciones. También se encontraron microplásticos en el cerebro, en el hígado, en los riñones. Hay una publicación de la Universidad de Nueva México que reveló que tenemos más microplásticos en el cerebro de lo que de los estudios realizados previamente en 2016 comparados con 2024. Y el estudio hace la conclusión de que nuestros cerebros actuales son un 99,5% de cerebro y el resto es de plástico. Es plástico que forma parte que encontramos en el cerebro, perdón. Em, y después otra investigación también encontraron partículas de plásticos incrustadas en el tejido pulmonar, alrededor de 12 tipos de polímeros, el polipropileno, que es el que se usa en los envases de plásticos, el PET, que se usa en las botellas descartables, y otros tipos de plásticos. Y también se ha encontrado plásticos en hígados y con la tendencia a impactar en la salud de quienes formaron parte del estudio. Sí, por una cuestión, digamos, de que desarrollaron cirrosis y esto afectó de una manera directa en relación a otros pacientes que no tenían esta condición, ¿no? Eh, un estudio también reciente analizó la presencia de microplásticos en los tejidos digestivos, en los tejidos respiratorios y reveló que los microplásticos están omnipresentes en los tejidos y que hay un mayor nivel de acumulación de microplásticos en pulmones en mujeres más que en hombres. Y después también de la ingesta diaria de partículas de PET que afecta de alguna manera nuestra salud porque la exposición crónica a estas partículas o de una o de una manera continuada afecta el equilibrio intestinal, ¿no? Y bueno, y finalmente fragmentos de plásticos que se han encontrado en el tejido nasal de cadáveres humanos, hilos y trozos de microplásticos
microplásticos que fueron descubiertos en el bulbo olfatorio. Digo, hay evidencia científica un montón que da cuenta de que hay un impacto de los plásticos en la salud y que tenemos que empezar a actuar en relación a eso y que desde el sector de la salud tenemos la obligación de empezar a tomar decisiones conscientes en relación a los productos que utilizamos, ¿no? Los plásticos sabemos que no son un único material, sino que son un grupo de materiales que tienen diferentes composiciones, que tienen diferentes características, que además de los polímeros se mezclan con aditivos, con retardantes de llama, se mezclan con plastificantes para darles flexibilidad, para darles transparencia. El nuevo informe de PlastChem muestra que hay más de 16.000 sustancias químicas en los plásticos y al menos 4.200 de esas sustancias son preocupantes para la salud y solo un 1% de esas sustancias están reguladas. Y muchas de esas sustancias se utilizan en los productos plásticos, en los productos médicos que los profesionales de la salud o que se utilizan en el sector de la salud. Entonces tenemos que empezar a revisar cómo llevamos adelante esta prestación de servicio. El uso de plásticos en el sector de la salud creció exponencialmente en las últimas décadas, obviamente impulsado por penetración de los productos desechables en el mercado, pero también acompañado del COVID-19 que contribuyó a incrementar la demanda y hubo un uso intensivo de estos productos plásticos, sobre todo de los elementos de protección personal y los suministros desechables. Se espera que para el 2028 el consumo de plásticos en el sector sanitario continúe aumentando con una proyección de duplicación de la demanda. Y esto, o sea, no solamente son los materiales clínicos tradicionales, como pueden ser los guantes, como pueden ser las jeringas, como pueden ser los tubos, sino también otros productos de usos no médicos, como son las sábanas, como son las cortinas, como son las ropas desechables. Digo, hablábamos recién de los microplásticos encontrados en, en los pulmones o en el bulbo olfatorio que provienen muchas veces de los microplásticos, de los fragmentos de los textiles que se desprenden, ¿no? El incremento en los productos plásticos refleja de alguna manera la dependencia que está teniendo el sector en los materiales de un solo uso que, insisto, son percibidos como más higiénicos y eficaces para controlar las infecciones, pero que sin embargo sabemos que hay productos que son reutilizables, que se ajustan mejor y que son sostenibles y que cumplen las mismas condiciones, desde textiles de alta tecnología hasta dispositivos esterilizables. Y que a pesar de la practicidad y del bajo costo de los productos desechables, eh, que en realidad por el bajo costo de los productos desechables se siguen prefiriendo y esto implica una alta generación de residuos que en muchos casos representan impactos en la gestión de los residuos de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y de los gobiernos nacionales. Y por eso, desde Salud Sin Daño trabajamos en la promoción de la reducción, de la minimización, de la sustitución en el sector de la salud entre el 20 y el 80% de los residuos que se generan en el sector del sector de la salud son residuos plásticos. Y muchos de esos residuos son asimilables a residuos domiciliarios y pueden ser segregados, pueden ser separados, pueden ser recuperados, pueden ser clasificados, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros en Salud Sin Daño tenemos múltiples ejemplos de los hospitales que han podido hacer cambios para reducir la generación de sus residuos, pero para también detoxificar el sector Ya que, sustituyendo, ¿sí? perdón que te Productos, interrumpa, ¿podrás ir cerrando, por favor? Necesitamos claro, respetar. sí, sí, Gracias. claro. Entonces, breve, tenemos estudios de casos de hospitales que han sustituido las batas desechables por las batas reutilizables en Colombia, en Estados Unidos, con impactos directos en la reducción de los residuos que se generan y ahorros económicos. Tenemos hospitales que han reducido o que han sustituido los trocares de plásticos desechables por trocares de metal reutilizables. También el impacto en la reducción de los residuos plásticos generados y en los ahorros económicos en relación a esta sustitución. Tenemos hospitales que han reducido, que han sustituido las telas desechables. Tenemos hospitales que han reducido o que han modificado los contenedores de residuos cortopunzantes. En vez de utilizar los contenedores descartables, utilizan contenedores metálicos que
les permite mejorar los procesos dentro de los servicios que se prestan en los establecimientos de salud con una reducción significativa de los residuos plásticos que se generan. Tenemos hospitales que han logrado eliminar el PVC a través de la sustitución de las máscaras, a través de la sustitución o a través de la eliminación de guantes. Tenemos hospitales que trabajan en campañas de educación para garantizar una adecuada segregación de residuos, sabiendo que más del 80% de los residuos que se generan en el sector de la salud son residuos asimilables a domiciliarios y que eso requiere una adecuada formación, concientización y trabajo con los profesionales de la salud para la segregación de esos materiales. Hospitales que llevan adelante campañas de separación de residuos para garantizar justamente que todos aquellos residuos plásticos, aquellos residuos reciclables terminen en el circuito de recuperación. Tenemos hospitales que han cambiado o eliminado las bolsas las bolsas plásticas por las bolsas de tela y que han sustituido los productos plásticos que se utilizan en el servicio de alimentación por productos reusables. Eh, y por eso, ¿no? Con todo esto, entendiendo el impacto que tienen los plásticos en la salud, entendiendo la evidencia científica que se empieza a generar a partir de los estudios que encontramos publicados y el impacto que tienen en la salud, y no solamente que tienen en la salud y que tienen en el ambiente, y sabiendo el trabajo que vienen haciendo los hospitales en la región en relación a la minimización, la reducción, la sustitución, la eliminación de los plásticos, es que desde la última INC4 que se llevó adelante en Ottawa, en Canadá, desde Salud Sin Daño venimos impulsando una carta abierta para los profesionales de la salud que abogue por un tratado justo y equitativo que respete los derechos humanos, que limite la producción de plásticos, que elimine los plásticos, los productos plásticos innecesarios, incluidos los plásticos de un solo uso, que abogue por la desintoxicación del sector de la salud, la transparencia de los productos y de los materiales para que los profesionales dispongan de información necesaria para comprender qué sustancias contienen los productos y puedan hacer elecciones más conscientes. Y esta carta insta a tener en cuenta el ciclo de vida completo de los productos y, por supuesto, a que el sector de la salud no esté exento de este Tratado Global de Plásticos. En este momento es crítico y necesitamos que todos los profesionales de la salud puedan levantar su voz para cambiar la dirección del Tratado de Plásticos. El sector no debe estar exento y la salud debe ser parte fundamental de la solución a este problema. Por eso les dejo acá un curre y los invitamos a difundir y dar a conocer y abogar para que todos adhieran, profesionales, instituciones y organizaciones vinculadas al sector de la salud, promuevan y adhieran a esta carta abierta para presentar en la próxima INC. Y creo que con eso, gracias y perdón si me extendí un poco. Gracias, ya que muy importante todo el papel que el sector salud tiene en que producimos muchos plásticos, pero también tenemos el papel de educar y cambiar, ¿no? Y formar parte del cambio. Y bueno, para seguir en esta parte de salud, la siguiente ponencia se la voy a pasar a la doctora Jenny Kai. Ella es investigadora del Institute Silent Spring, que es una organización de investigación científica dedicada a descubrir las causas medioambientales de cáncer de mama. Ella nos va a hablar con el tema plásticos y cáncer. Le recuerdo, doctora, que tiene 10 minutos y bienvenida. Adelante. Hola y gracias para la invitación a presentar. I'm sorry I don't speak Spanish. I hope you can still follow and understand my presentation. I will talk a bit today about Hablar un plastic poco chemicals hoy and breast de las cancer and sustancias how we químicas en think plásticos y el cáncer de chemical mama y hazards cómo in plastics pensamos can be better que los regulated. riesgos Um, químicos en los plásticos so pueden breast cancer, regularse. we are focused on breast Cuan- cancer at Silent Spring because en it is Silent the Spring nos most common centramos en el cancer cáncer de mama diagnosis porque worldwide. es It is the el most cáncer common cancer más diagnosis diagnosticado in en el women mundo, el más in most común countries entre in the las world. mujeres en la mayoría de los And países del breast mundo. cancer is Y el cáncer especially de common mama in young es women. So especialmente among habitual en people las under age jóvenes, 50, you can see aquellos y breast también cancer is by aquellos far
the menores de most common cancer 50. El cáncer de diagnosis mama es in el young people, cáncer más and habitualmente rising rates of diagnosticado en breast la gente cancer más joven y among las tasas young people crecientes de cannot cáncer be de mama entre explained los by jóvenes genetics. no We se puede suspect explicar a that través our de la changing genética. landscape of chemical Sospechamos exposures que el may be paisaje playing a cambiante role, de exposición including a los our químicos increasing puede exposure to jugar un plastics papel, and plastics incluyendo pollution. la exposición a los plásticos So y we contaminación at por Silent plásticos. Spring are interested En in how Silent Spring nos chemicals increase interesa breast ver cancer cómo risk. las And sustancias so for químicas aumentan understanding el riesgo chemicals de in padecer plastics, cáncer. Para we entender referred los to the químicos y PlastChem plásticos, database, which was published hablamos de earlier this una year. base de This datos database de includes more than plásticos. Esta base de 16,000 datos chemicals incluye that más de have been 16.000 that are sustancias used in químicas plastics. utilizadas And en these la chemicals are fabricación de categorized plástico y according estos se to their categorizan regulation status and conforme their su estado hazard de data. reglamentación So y su fewer than riesgo. 1,000 of these Menos de 16,000 1.000 de estos chemicals actually 16.000 have sustancias international químicas regulations. cuentan con alguna reglamentación en el ámbito While most internacional. chemicals in La plastics, more mayoría than de las sustancias 10,000, químicas have en los no plásticos, hazard más de 10.000, classification from no tienen international and clasificación de authoritative riesgo agencies. de agencias Among the internacionales chemicals that y do las have hazard autoridades correspondientes. Entre classifications, the aquellos PlastChem que database sí tienen prioritizes them by clasificación de level riesgo, of estas se concern for priorizan en health esta base de hazard. datos So según in la the list preocupación of en relación chemicals con la of salud. significant La health lista de concern, this sustancias red químicas list of preocupantes, bueno, hay una lista roja de 3,651 chemicals contains 3.651 sustancias químicas que 457 contienen known or presumed human 457 carcinogens, and carcinógenos the humanos other, conocidos o presuntos thousands of chemicals y los otros with miles these de health sustancias hazards químicas con riesgos para have la also salud been associated with se han cancer and other asociado health con el problems, including cáncer y otros reproductive and trastornos de la developmental salud, toxicity, endocrine incluyendo la disruption, toxicidad, el and persistence desarrollo, bioaccumulation and toxicity. disruptores It's important to endocrinos. note, though, that out of Es these importante chemicals in the observar que PlastChem database de that have estas hazard sustancias químicas classifications, en la lista que only tienen una one clasificación de has riesgo, full hazard solo testing una data, and the rest cuenta are con datos missing at least completos de some ensayos characterization of y their health en los otros hazard. falta la And importantly, caracterización of the de chemicals el that are riesgo para considered la not salud y hazardous, aquellos que according to se the consideran no information that is riesgosos available from conforme la regulatory información agencies, disponible a partir 0 de los of these organismos chemicals have regulatorios. full Cero hazard de estas testing sustancias data. químicas cuentan con So datos de since ensayo we completos, have incomplete dado hazard testing que data for tenemos most datos de chemicals in ensayo incompletos plastics, para la mayoría de las we sustancias need químicas to en los base our plásticos. actions on Necesitamos what we basar do nuestras know. So acciones those red sobre lo list que sí chemicals conocemos. must pass a Estas high bar sustancias to be recognized de la by lista national or roja international agencies as having deben health hazards. eh, So to understand reconocerse cancer risks como by riesgosos chemicals para la salud. in Para entender los plastics, riesgos para el there are cáncer two de los químicos en los complementary plásticos, ways that we hay dos can maneras assess cancer complementarias para hazards, evaluar in el addition riesgo de to cáncer, epidemiological además studies de performed in los estudios humans. So, epidemiológicos realizados en seres humanos. chemicals are often Las tested sustancias for químicas their muchas veces ability to cause se cancer ensayan in respecto de su rodents, capacidad and de in producir these cáncer types en of studies, roedores. Y este rodents tipo are de exposed to estudios one chemical for their expone a adult los lives, roedores a and una sustancia química durante su researchers vida de see if adultos tumors y develop, los and investigadores people ven si se desarrollan tumores o no. consider this to be a more Y convincing se way of considera showing que esta es una cancer manera más because you actually convincente de demonstrate the demostrar el ability for cáncer, the chemical porque to se induce demuestra la tumors. capacidad de However, la these sustancia studies are química de very inducir expensive and tumores, pero estos slow, so ensayos not that eran many muy chemicals have been costosos y tested this lentos, way. así que no We muchas propose sustancias that químicas mechanistic se han testing, ensayado de esta where manera. cells Proponemos el in ensayo culture are mecanístico exposed to chemicals donde las and assessed for células their se ability exponen a to las do sustancias químicas things y that se are known evalúa to su increase capacidad cancer de risk, hacer can cosas help us que understand and involucran el riesgo del prioritize cáncer. cancer Nos ayuda a hazards. So priorizar de these esta manera los cell-based riesgos assays de are cáncer. faster and less expensive, so many more Este chemicals ensayo con can be células son tested más and more rápidos y efficiently. menos costosos, así que se However, puede these ensayar studies de forma más do not eficiente y prove that the rápida, pero chemical muchos can cause estudios cancer, no but comprueban rather que the la sustancia química carcinogenicity is produce el predicted. cáncer, pero So se people prevé su generally put less weight on this carcinogenicidad. type of evidence.
But these two Pero ways of estas studying dos maneras chemicals, de cancer hazards, are estudiar estos complementary and can riesgos support each other. cancerígenos de los So químicos in son a recent study, complementarios. En we un looked for estudio chemicals that might be reciente breast buscamos cancer risk sustancias factors, químicas que both by looking podrían in incidir rodent en el studies cáncer de as well mama as en looking for estudios de chemical roedores, activities así that are como known en to increase actividades breast químicas cancer que se risk. sabe aumentan So los riesgos several al cáncer de activities that mama. are Muchas associated actividades with cancer asociadas development in con humans el are desarrollo the de ability cáncer to en seres damage humanos son la DNA and cause capacidad de dañar mutations. el ADN y But breast causar cancer is also mutaciones. strongly Pero el cáncer de influenced by mama también se hormonal ve muy signaling. influido por So a señales chemical can hormonales. increase hormone Las signaling sustancias either químicas by pueden aumentar interacting with estas señales hormone hormonales receptors directly and interactuando con activating receptores them, hormonales or by directamente y stimulating activándolos cells to o produce more estimulando a las hormones that then células a activate producir those más receptors. hormonas And que this luego hormonal activan a los stimulation receptores. Y causes esta breast cells estimulación to divide. hormonal And that hace uncontrolled que cell las division células is en la what mama se is one of the subdividan defining y characteristics esa of tumors. descontrolada So both subdivisión es una de las hormone características de los activity tumores. and DNA Con la damage are actividad very hormonal y important el daño pathways to del breast ADN, cancer. podemos ver que Now, son to estos compile our caminos a list la of posibilidad del chemicals that cáncer. Para may increase compilar breast la cancer lista de risk, sustancias we químicas que looked pueden for aumentar el riesgo chemicals del that were cáncer de able to mama, induce buscamos mammary sustancias tumors in químicas que rodents as podían potential breast incidir en el carcinogens, cáncer but en we also looked for roedores. chemicals that Pero have been también tested in analizamos sustancias cell-based químicas assays comprobadas and shown en to cause ensayos cells to basados en produce more células y estrogen or que progesterone llevaban hormones a or las activate the células a estrogen producir más receptor. And progesterona combining o these types esterógeno. of evidence, we identified more than 900 Combinando esto, chemicals that we identificamos más think de could be 900 potential breast estrógenos, cancer perdón, risk más de factors. 900 And we sustancias químicas que categorized those podían chemicals posiblemente according to causar whether they cáncer y have evidence for categorizamos esos being able químicos to en damage base a si DNA tenían and cause evidencia de poder mutations. dañar el ADN y Many causar of the mutaciones. chemicals on our Muchas de list las are sustancias used in químicas en nuestra lista plastics, se and utilizan many of them en have plásticos more y than muchos one of tienen these más breast cancer de relevant uno de activities. estas actividades So, one relevantes of para the el cáncer. advantages and strengths of Una de this las study ventajas y was fortalezas de este that we estudio showed that fue que among chemicals mostramos that que cause mammary tumors entre las in rodents, sustancias these que endocrine causan tumores en los hormone-related roedores, activities estas and DNA actividades damaging hormonales y activities were daños al more common among ADN eran chemicals más that do habituales induce entre mammary sustancias tumors químicas que compared to chemicals that do not induce mammary inducían tumors. tumores So that tells mamarios us en that we comparación con can aquellos que use no lo this hacían. type Eso of nos muestra que mechanistic podemos usar testing este looking tipo de for ensayo hormonal and mecanístico DNA damaging utilizando activities in cells actividades to help hormonales y aquellos que predict whether dañan a el ADN chemical para might ayudar a increase predecir si cancer una risk sustancia química puede in a aumentar el living riesgo de organism. padecer cáncer en todos los Now, organismos in vivos. the PlastChem Eh, database of more than En la 16,000 base de datos chemicals de used in sustancias químicas plastics, en plásticos, 414 of those chemicals 414 de are estas on our sustancias list of químicas breast están en cancer nuestra relevant lista chemical de exposures. sustancias 98 of those cuya chemicals have exposición been es shown relevante to para el induce cáncer. mammary tumors in 98 rodents, but inducen more than tumores half of mamarios these en los chemicals, roedores, pero más de la 239 mitad of de them, estas have sustancias not químicas, been tested for 239, cancer no han in sido animal ensayados para studies. cáncer en estudios When we look animales. at the Cuando mechanistic miramos testing el available ensayo for these mecanístico chemicals, we disponible see para that estos more than half of químicos, these vemos que más chemicals are de la genotoxic, mitad and son genotóxicos 341 y of these chemicals 341 de are estas estrogen or progesterone sustancias hormone químicas disruptors, with son disruptores hormonales del 166 of those estrógeno o la chemicals progesterona. being strongly hormone 166 disrupting. son We muy can also disruptores de las see that hormonas. from También out of podemos the ver que de los 239 239 chemicals that did not have sustancias a químicas cancer que bioassay, no contaban con un many of ensayo them are biológico para el genotoxic cáncer, muchos hormone eran disruptors or genotóxicos, genotoxic hormone disruptores disruptors. hormonales And we can o use this mechanistic genotóxicos information con as a
disruptores predictor hormonales. Podemos utilizar esta for información whether these para chemicals predecir may be si breast estas cancer sustancias risk factors. químicas So this is eh, another way that we pueden can plantear more riesgos para el efficiently cáncer de identify mama. Es breast una manera cancer de identificar hazards. más eficientemente los I riesgos de will cáncer de also mama. note that 309 of these Ah, chemicals are on the PLASTCHEM red 309 list, de estas meaning that sustancias the químicas están PLASTCHEM en la database lista roja de has la base de datos PLASTCHEM. identified Quiere international decir que ha agencies or national identificado agencies that organismos classify nacionales these o chemicals internacionales as que having some clasifican form of estas health sustancias hazard. químicas So that como supports our con classification cierto of these tipo de riesgo chemicals para la as salud breast humana, cancer risk y factors. eso nos lleva también a 43 of clasificarlo these como chemicals riesgosos are para el on the cáncer. gray list, 43 están en la lista indicating gris, that the indicando PLASTCHEM report could not que find national el classifications informe for PLASCHEM hazard. no encontró But what we informes see is that nacionales en cuanto al using this riesgo, sort pero of vemos que mechanistic utilizando data and este tipo publicly de datos available data, mecanísticos y we datos actually do disponibles have some públicamente, information about contamos con hazard if cierta we know how to información go sobre about riesgos y finding it and sabemos using it. cómo encontrar y utilizar, So what we aprovechar esa propose información. for the Lo que plastics proponemos treaty is para that el we can tratado de use plásticos mechanistic es evidence utilizar for a evidencia basis for hazard mecanística classification como and base para la prioritization of clasificación de chemicals riesgos for y la reduction. priorización de So in sustancias our químicas study, we para su identified reducción. En hundreds of nuestro potential estudio breast carcinogens using both identificamos cancer cientos studies de and mechanistic carcinógenos data. And we utilizando showed that diferentes biological datos y mechanistic mostramos activities que can help las predict actividades cancer mecanísticas outcomes. biológicas pueden So we think predecir that resultados this cancerosos. approach that we used in Pensamos que our este enfoque study que can be utilizamos en used nuestro as a case estudio study puede to aprovecharse understand como and estudio de caso prioritize para chemicals entender and y plastics with priorizar las sustancias incomplete químicas hazard en data. plásticos con So we datos de propose riesgo that incompletos. Así que publicly proponemos available data for eh, mechanistic los activities datos of chemicals públicamente and disponibles para plastics actividades can help mecanísticas de lead to sustancias químicas y prioritization of plásticos que chemicals pueden for llevar a la phase out priorización de based sustancias on químicas para that su publicly eliminación available gradual data, en base a particularly esos for datos chemicals that have públicamente multiple disponibles, en hazards, especial traits, para and las sustancias stronger químicas effects. que And we tienen can also think that características this can riesgosas y support efectos más group-based fuertes. regulation of Esto chemicals también puede apoyar that la have similar reglamentación structures and basada en grupos de activities, sustancias even if they químicas, have not been aquellos que adequately tienen tested estructuras y for actividades, aunque no toxicity han sido in adecuadamente experimental ensayados systems. respecto de su toxicidad Doctora, en sistemas I will experimentales. wrap up there. Thank you so Y much voy for a your concluir attention allí. and Muchas gracias invitation por to su speak. atención y And por please su contact me if you have invitación para hablar questions. aquí. Me contactan, por favor, si tienen alguna muchas pregunta. gracias. Perdón, iba a acabar. Muy interesante todo el tema de cáncer. Creo que además muy bien ejemplificado con todos estos estudios. Nos deja mucho que pensar ahora con estas dos presentaciones en la salud. Y bueno, para la siguiente ponencia les voy a presentar a Valeria Rodríguez Quesada, que es consultora regional en contaminación marina para la Fundación Mar Viva. Ella cuenta con estudios de licenciatura en Derecho con énfasis en Derechos Humanos por la Universidad de Costa Rica y estudios de bachillerato en Relaciones Internacionales. En su rol por la Fundación Mar Viva ha generado investigaciones y documentos de política pública sobre contaminación por plásticos, siendo estos el documento técnico sobre contaminación por plásticos y derechos humanos, obligaciones en los estados en este material y potenciales elementos a incluirse en el Acuerdo Internacional sobre Contaminación por Plásticos. Ella nos hablará con el tema de plásticos y derechos humanos. Valeria, te recuerdo que tienes 10 minutos y igual hablar lento para la transmisión simultánea, recordando que pueden hacer clic en la parte inferior si requieren interpretación en inglés, español o portugués. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por ser parte de esta necesaria conversación. Gracias especialmente a las organizaciones convocantes por realizar este espacio, este webinar sobre salud y derechos, salud y plásticos. Y también gracias a las personas que se conectaron hoy. Lo que yo les vengo a presentar es una investigación que hemos realizado para la Fundación Mar Viva sobre contaminación plástica y derechos humanos. Hoy me voy a centrar en dos derechos humanos sustantivos, el derecho a la salud, por una parte, y el derecho a la igualdad y a la no discriminación, como un prerequisito para hablar de las afectaciones diferenciadas que experimentan ciertos grupos producto de la contaminación por plásticos.
Lo primero que tenemos que decir es que la contaminación por plásticos es un asunto de derechos humanos y esto no puede ser obviado dentro del Tratado de Plásticos, pero cuando hablamos de que la contaminación por plásticos es un asunto de derechos humanos, no nos referimos exclusivamente al derecho a la salud, es decir, este es uno de los derechos implicados, pero también hay una serie de derechos sustantivos y de derechos de procedimiento, el derecho al agua, el derecho a la alimentación y en el caso de derechos de procedimiento acceso a la información, participación, acceso a la justicia, entre otros, que también se vienen implicando en esta materia. En este caso me voy a centrar en los derechos sustantivos, puesto que si ustedes también quisieran revisar el tema de derechos de procedimiento, gustosamente les podemos compartir un documento que realizamos sobre las obligaciones de los estados en el marco del Acuerdo de Escazú. Bueno, los seres humanos requerimos de una serie de precondiciones para una vida saludable, entendiendo la salud desde una perspectiva integral y por eso no es extraño afirmar que la contaminación por plásticos impacta los determinantes sociales de la salud, incluida el agua el agua potable, la alimentación saludable, el medio ambiente propicio e incluso la viviendas de calidad. La evidencia científica sobre los impactos del plástico en la salud es más que contundente y en esto concordamos con las presentaciones anteriores. La contaminación por plásticos provoca enfermedades, discapacidades y muertes prematuras a lo largo de todo el ciclo de vida. Los plásticos se encuentran presentes en todos los niveles de la cadena trófica. Los microplásticos atraviesan las paredes intestinales y llegan a distintos órganos, varios de los cuales ya Jacqueline mencionaba el hígado, los pulmones, los riñones, el pene, los testículos, y también varios aditivos han sido reconocidos como mutágenos y como carcinógenos, y también han sido reconocidos incluso como disruptores endocrinos, lo cual implica que afectan no solo la reproducción, sino también el desarrollo e incluso la homeostasis. Este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia del caso Habitantes de la Oroya versus Perú, y en este caso, la Corte mencionaba que aún en ausencia de certeza científica individualizada, pero cuando existan suficientes elementos para reconocer que existe un riesgo sobre la salud, los estados deben adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir la contaminación. Pero en este caso, como lo venimos diciendo, ni siquiera hablamos de un contexto de ausencia de certeza científica, por lo que las obligaciones de los estados son aún más necesarias en este contexto. El derecho a la salud tradicionalmente ha sido entendido como un derecho que debe ser alcanzado de forma progresiva. Sin embargo, esto es erróneo. Existen ciertas obligaciones dentro del derecho a la salud que son de aplicación inmediata, como por ejemplo la obligación de abstenerse de contaminar los suelos, el aire y el agua. Y de hecho, en este mismo caso de La Oroya, una de las cuestiones que fue resaltada por la Corte fue que el Estado fue condenado y fue considerado internacionalmente responsable por abstenerse de su obligación de no contaminar o de propiciar que no hubieran altos niveles de contaminación en esta región de La Oroya. Por otra parte, también hay que decir que esta obligación del derecho a la salud no es una obligación exclusiva de los estados. Los estados tienen obligaciones al respecto, pero también la tienen las empresas. Y en ese sentido, los estados deben garantizar que las operaciones de estas empresas respeten los derechos humanos y que en caso de que se consume un daño, paguen por esas consecuencias. Y también otro gran ejemplo de esto fue en el caso de La Broya, cuando la Corte ordenó al Estado que regulara la situación de la empresa metalúrgica de manera que las operaciones de la empresa metalúrgica respeten los estándares ambientales internacionales. Esa es otra de las reparaciones en este caso. Hay que decir igualmente que aunque los costos de la contaminación por plástico son asumidos por todas las personas, no todas las personas los asumimos de igual manera y que existen grupos en situación de vulnerabilidad que experimentan especiales afectaciones. Uno de ellos son las mujeres. La contaminación por plásticos nos impacta de forma diferenciada por distintos motivos. En primer lugar, por motivos biológicos, y ahorita lo vamos a ver, y en este caso me refiero a las mujeres cisgénero, y también por motivos socioculturales, en donde incluimos tanto mujeres cisgénero como mujeres trans. La evidencia científica al respecto también es clara. La mayor proporción de grasa corporal de las mujeres cisgénero implica que se haya identificado una mayor reserva de sustancias químicas bioacumulativas y lipofílicas en nuestros organismos. Además, el uso, y sobre todo relacionado al ciclo reproductivo, el uso de productos menstruales,
productos higiénicos y productos cosméticos, y sobre todo cosméticos que tienen microplásticos añadidos o microplásticos primarios. E igualmente, trastornos reproductivos se han identificado producto de esa exposición frecuente a sustancias químicas, como es el caso de los abortos espontáneos, de la infertilidad. Ya dijimos, ya también se mencionó que se han identificado microplásticos en la placenta, en la leche materna. E igualmente, cuando hablamos de los factores socioculturales, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado son trabajos con una especial exposición a la contaminación por plásticos, y también existen otros roles dentro de la cadena de valor del plástico que implican una mayor exposición. Por ejemplo, en ciertas comunidades se asocia que la gestión de residuos es una actividad que debe ser realizada por mujeres. O también, si hablamos de la industria textil, una industria sumamente feminizada. Otro de los grupos que decimos que experimentan estas afectaciones diferenciadas son las comunidades. ¿A cuáles comunidades nos referimos? Comunidades costeras, comunidades de personas afrodescendientes, pueblos indígenas y comunidades que circundan actividades dentro de la cadena del valor, de valor del plástico, especialmente en el sur, en países del sur global. Y sobre esto también hay evidencia. Se dice que las comunidades costeras y los pueblos indígenas muestran algunos de los niveles más altos de contaminantes en todo el planeta. También el hecho de que exista una alta presencia de proyectos extractivos, sobre todo en territorios indígenas, o tiene la implicación de que, bueno, ya sabido las consecuencias de la extracción de combustibles fósiles, sufran una especial afectación. Además, que la contaminación mata de manera desproporcionada a las personas en condición de pobreza. Más del 90% de la morbilidad producto de la contaminación por plástico se encuentra en países de renta baja y renta media. Y también el colonialismo de residuos propicia que, sobre todo las periferias del sur global, internalicen los efectos de algo que no necesariamente están causando o son los principales causantes. Entonces, cuando hablamos de derecho a la igualdad y derecho a la no discriminación, hablamos de dos dimensiones. En primer lugar, esta dimensión que quizá conocemos más, que es la prohibición de diferencias de trato arbitraria, es decir, no se me puede discriminar por género, por condición social, por cualquier otra categoría, pero junto con esa dimensión existe otra dimensión que implica la obligación de los estados de adoptar medidas para que estos grupos no sufran una especial vulneración debido a su condición, una especial vulnerabilidad. Y entonces eso se traduce en que los estados no solo deben evitar que se profundicen violaciones a los derechos humanos, pero además deben adoptar medidas afirmativas para revertir esas causales de discriminación. En conclusión, los plásticos son catalizadores de injusticias sociales y son multiplicadores de violaciones a los derechos humanos. La crisis de los plásticos compromete la dignidad de las personas y acentúa las estructuras de dominación preexistentes. Y por eso es que traemos para ustedes esta serie de recomendaciones, sobre todo para la discusión del Tratado de Plásticos. En primer lugar, la transversalización del enfoque de derechos humanos. Esto implica reconocer no solo que el asunto de los plásticos es un asunto de derechos humanos y de distintos derechos humanos implicados, sino además reconocer las afectaciones diferenciadas que experimentan ciertos grupos. En segundo lugar, el tratado debe tener obligaciones vinculantes no solo para los estados, sino además para que los estados regulen las operaciones de las empresas de forma que se respeten los derechos humanos. En tercer lugar, establecer obligaciones inmediatas en materia de derecho a la salud, es decir, obligaciones de dejar de contaminar, que esas no pueden esperar, esas deben realizarse inmediatamente, sobre todo de conformidad con el principio precautorio, y también obligaciones, mecanismos y formas de asegurar reparaciones. Y por último, en materia de igualdad y no discriminación, establecer obligaciones de no discriminar, impulsar medidas afirmativas, garantizar el derecho de participación e información, porque no resulta posible un tratado a favor de los grupos vulnerables sin la presencia de los grupos vulnerables en la misma negociación. Entonces, cerramos diciendo que existe también, y esto es algo importante de resaltar, existe una correlación entre el respeto a los derechos humanos y la aprobación de un tratado ambientalmente ambicioso, y que los estados no deben renunciar a esta idea de aprobar un tratado ambicioso si tienen por su norte asegurar la dignidad de los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Un tema definitivamente muy importante, ¿no? Después de ver todos los problemas que causan los plásticos a nuestros cuerpos, ¿no? Ver cómo también, dependiendo de dónde vivimos y quiénes somos, también nos pueden afectar de manera distinta. Y pues para continuar en esta parte de plásticos y salud,
Les presento al siguiente ponente. Él es el doctor Luis Francisco Sánchez Sotero. Él es médico, es asesor regional de la OPS en gestión de residuos sólidos y salud. Actualmente responsable de seguridad química y toxicología. Tiene un máster en toxicología y está especializado en salud internacional. Fue coordinador del Grupo de Vigilancia en Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud de Colombia y fue coordinador regional de salud de la OTCA. Ha trabajado en los sectores públicos y privados, así como en organizaciones internacionales, mecanismos de integración en las Américas y agencias de las Naciones Unidas. Trabaja en el desarrollo de capacidades en el área de salud pública ambiental, gestión de residuos, seguridad química y toxicología. Tiene experiencia internacional en respuesta a emergencias y desastres en las áreas de contaminación ambiental y es el punto focal de la OPS para los impactos de los microplásticos en la salud. Él nos va a hablar sobre Tratado de Plásticos y Salud. El doctor, le recuerdo que tiene 10 minutos y adelante. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a los diferentes grupos que están participando por la invitación a esta actividad y para tener la oportunidad de presentar algunos apartes sobre el Instrumento Internacional para la Contaminación por Plásticos. El tema es bastante extenso y mis antecesores han expuesto muy bien el tema de la causalidad. Voy a hablar en español, la presentación también está en español y al final están mis contactos. Primero quiero resaltar que desde la OPS y la OMS reiteramos el firme compromiso que nosotros tenemos para la protección de la salud y la relación que esta tiene con el medio ambiente, por lo cual nosotros esperamos poder continuar desarrollando un trabajo que apoye a los países a los abordajes en todos los sectores, buscando un nivel más alto posible para reconocer que esta interacción entre la salud humana, la salud ambiental y la necesidad de tener un derecho a un ambiente sano hace parte integral de este acuerdo que se está discutiendo actualmente. Y toda la relación que existe entre la contaminación de los plásticos con los determinantes sociales, los determinantes ambientales de la salud y también su contribución al cambio climático. Nosotros trabajamos en línea como la Oficina Regional para las Américas de la OMS y insistimos y consideramos que los Estados miembros pueden apoyarse en nosotros y estamos dispuestos a facilitar este apoyo para que podamos hacer frente al tema de la creciente contaminación por plásticos, los productos químicos y sus aditivos que están relacionados, así como subproductos que son microplásticos y nanoplásticos, que cada vez encontramos más en el medio ambiente y, por supuesto, su relación con la vida humana. Solo quiero resaltar al inicio de esta conversación 4 aspectos importantes que están concebidos dentro del acuerdo y que para la OMS y la OPS son importantes. En el tema de salud, el tema de plásticos es muy importante recalcar que pues al ser adaptables y con alta diversidad tiene unos usos en diferentes formas que ya fueron mencionados también por mis antecesores, por ejemplo en el caso de salud sin daño, también el uso del plástico de un solo uso que ha sido ampliamente extendido por muchas necesidades. Pandemia fue uno de ellos que hizo que se incrementara el uso de estos plásticos de un solo uso, pero también hay que considerar la posibilidad de reemplazo por elementos menos contaminantes y el desarrollo de nuevas tecnologías que se debe propender para mejorar y reducir la cantidad de plástico que se consume. Y por supuesto la preocupación creciente que hay por los impactos a la salud humana, no solamente por los microplásticos y los plásticos per se, sino también por las resinas que pueden ser también elementos tóxicos o por la generación de disruptores endocrinos que pueden afectar diferentes elementos en el desarrollo de las funciones orgánicas. También el tema de durabilidad, estabilidad, el uso creciente que también fue ampliamente conversado, el ingreso a la cadena trófica a nivel global, no solamente en la fauna marina, sino también en la fauna terrestre, que al final termina afectándonos a todos en la parte que tiene que ver con nuestra alimentación, los impactos en organismos, también la salud humana y por supuesto el manejo inadecuado que tenemos al generar los residuos y no manejarlos de manera adecuada y la economía circular. El tema de servicios médicos de salud, que tenemos dispositivos de atención médica y medicamentos que vienen en embalajes plásticos y el plástico ha sido un elemento que nos ha permitido llegar a partes donde no teníamos facilidad de transportar algunos medicamentos o dispositivos médicos, pero también hay que buscar la reducción de riesgos de estos elementos. El consumo de plásticos del sector salud es alto e importante y también hay que considerar que son contribuyentes a la contaminación global por residuos y también al cambio climático.
Y un tema que para nosotros resulta también fundamental es que el tabaco y los productos con tabaco también hay que ingresarlos como un elemento que son contribuyentes a la contaminación por plásticos. Plásticos y microplásticos son utilizados en empaques y filtros para cigarrillos, por tanto también son contaminantes. Y los productos que tienen también nicotina, como vapeadores, también contienen elementos plásticos y muchas veces el descarte inadecuado, como por ejemplo cuando se tiran las pitucas, colillas o la parte plástica del cigarrillo a la calle, o también esos elementos, esos también contribuyen a esta contaminación. El tema de los plásticos como tal, también que nos está pasando en la presentación. El tema como los plásticos en general no es un tema nuevo, es un tema que se viene trabajando desde 1830 y realmente los primeros estudios sobre residuos plásticos en los océanos acontecen en 1976. Al momento actual somos más conscientes de esa situación de la contaminación por plásticos, no solamente en los océanos, sino también en los cuerpos de agua, en el suelo y también en el aire. Y eso se evidencia por los diferentes trabajos que se desarrollan a nivel global por diferentes agencias de las Naciones Unidas, por ONG, por centros de investigación, en donde ya es una evidencia de que tenemos diferentes elementos plásticos de diferentes tipos y categorías con diferentes riesgos al ambiente y a la salud a los que estamos expuestos constantemente. En el 2023, la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea Mundial de ese año, expidió la resolución de 7617, en la cual quiero resaltar 3 puntos. Primero, la preocupación por el hecho de la producción y consumo y eliminación de productos plásticos, incluyendo sus derivados y los químicos conexos. El interés de la OMS de intensificar la labor del trabajo sobre los temas relacionados entre salud y plásticos a fin de hacer análisis sobre los temas de contaminación e impactos a la salud pública y por supuesto apoyar la labor del Comité Intergubernamental de Negociación y por supuesto también prestar atención y apoyo a los países para que se cree capacidad para llevar a cabo evaluaciones e investigaciones basadas en ciencia, especialmente en la asociación de la contaminación por plásticos y los microplásticos. El reto está pensar en que tenemos unos beneficios que también han sido resaltados, pero también tenemos unos perjuicios que también debemos considerar. Tenemos plástico en todas partes de nuestras vidas, los marcos, los lentes, los celulares, el computador por el que nos estamos comunicando, la ropa, etcétera, tienen componentes plásticos. Y cada vez hay más pruebas de que el consumo, la inhalación de los humos o los microparticulados volátiles o el agua hace que ingresen en nuestro organismo, se fijen y puedan tener interacciones en nuestros organismos, pero también con la biota con la que convivimos, con otros seres vivos, con los cuerpos de agua, con el suelo. La exposición a productos químicos peligrosos utilizados para dar características a los plásticos es importante. Una botella de plástico dejada, por ejemplo, con contenido dentro de un auto, tendrá más microplásticos que una botella que está protegida del sol. Y normalmente a veces dejamos la botella de plástico con agua para beber dentro del auto y, no, está muy caliente, la podemos beber. Ahí estamos consumiendo mayor cantidad de microplásticos. Pero también tenemos que pueden generar disruptores endocrinos, como el bisfenol A, que pueden generar una serie de alteraciones endocrinas. Eso hace que también lo tengamos que ver desde el otro punto de vista. El plástico tiene una vida útil y termina como residuo. Y la gestión ambiental muchas veces es insuficiente para reducir los plásticos y necesitamos generar educación. Es cierto que el tema de los plásticos y la atención sanitaria genera una cantidad importante de residuos, el cual el 85% no es peligroso, pero sigue requiriendo una gestión adecuada y eso incluye el manejo de los plásticos. Dentro de la pandemia nosotros vimos 2 situaciones que son importantes a tener en cuenta ya en lo que sigue del acuerdo, y es que el incremento del consumo de elementos que contenían plásticos se disparó muchísimo. Necesitábamos viales, empaques, mascarillas, trajes para poder hacer frente a la pandemia, pero también se evidenció un importante desperdicio sanitario, es decir, muchos elementos, muchos guantes fueron lanzados a la basura sin un manejo adecuado y esto generó incrementos en la cantidad de basura. Estos elementos de protección personal y también muchos dispositivos médicos, como fue ya presentado en la primera exposición, pueden ser transformados en la medida de lo posible y tenemos que ir mirando cómo podemos avanzar paso a paso, recordando que algunos dispositivos médicos
continuaremos utilizando plásticos mientras que conseguimos un sustituto adecuado. No se trata de una elección entre pandemia y medio ambiente, se trata de considerar cómo podemos avanzar cada vez más y de mejor manera para llegar a un acuerdo de prohibición de los plásticos. Este gráfico es para recordarles que nuestro próximo encuentro va a ser en Busan, estamos en el camino a Busan, y en la América Latina hemos tenido también reuniones regionales. Tuvimos una antecesora a la ANC4 en Panamá, que ocurrió el 20 y el 21 de marzo, y tendremos la próxima semana una reunión en Granada, también de los países. Nuestra invitación es para que los ministerios de salud y de ambiente trabajen en conjunto para que las expectativas de salud también sean contempladas en este diálogo frente al acuerdo internacional frente a los plásticos. A lo largo del borrador que se ha revisado, por ejemplo, para el ENC4, hemos encontrado que la salud se menciona en varios contextos. Esto lo quiero que lo tengan en cuenta para las siguientes diapositivas. Están los objetivos, en la definición de los polímeros, de los tipos de plásticos, de los sustitutos, del comercio, de la contaminación, de la transición justa, de la revisión de los productos químicos y los sustancias preocupantes, y también de la sensibilización, educación e investigación que hay que hacer. Pero también hay que considerar que hay elementos que debemos ir impulsando hacia salud. Primero, debemos que el tema de salud sea un tema que esté elevado hacia lo alto. Estamos hablando de que la contaminación afecta al ambiente, pero nosotros estamos inmersos en el ambiente y este debe ser un objetivo fundamental del tratado, considerar la salud humana como parte de los beneficios que se deben obtener al restringir y eliminar el uso de los plásticos. Lo otro es la necesidad de abordar los posibles riesgos a la salud por la exposición asociada a los polímeros plásticos y los productos químicos, y también garantizar el acceso a productos sanitarios seguros y eficaces. Tenemos 7 principios que son importantes a tener en cuenta. Uno, que el objetivo general sea claro, que los ámbitos de aplicación del tratado sean completos, incluyendo las recomendaciones que se deben tener para productos de salud y para priorizar el acceso continuo y asequible a la atención médica, mientras que continuamos buscando sustitutos adecuados. Considerar las necesidades especiales del sector salud, porque hay muchas razones por las cuales la atención médica aún necesita algunos plásticos, pero sí requiere también considerar que hay muchas soluciones innovadoras que se pueden ir implementando paulatinamente, el manejar prácticas sanitarias sostenibles, el poder apoyar la regulación y la innovación, promover el trabajo entre reuniones para que haya un mejor censo y conocimiento acerca del trabajo que se hace, aportando con núcleos consultivos, con redes de trabajo, teniendo este tipo de charlas para tener una mayor sensibilización sobre la importancia de incluir salud en los acuerdos y, por supuesto, la colaboración internacional. También hay que pensar que en el acuerdo se está promoviendo también que el diálogo sea convidativo. Si es cierto que estamos buscando la prohibición de los plásticos, también debemos entender que debe ser convidativo el poder que se adopten algunos de los ítems que están incluidos en el tratado. Y por lo mismo se le procura Doctor. que sea el entendimiento de los riesgos. Sí, 3 minutos, 2 minutos ya. Sí, Por gracias. último, quisiera que tuviéramos algunas consideraciones adicionales. Tiene que haber un enfoque sanitario en el tratado de plásticos. La crisis de plástico debe ser considerada también una crisis sanitaria en nuestros países. Los impactos de los plásticos y los microplásticos deben ser analizados y debemos promover la investigación de universidades, centros, pensar cómo podemos trabajar el tema de los plásticos en el sector salud, la exposición desigual que también ya fue mencionada, integrar el enfoque de una sola salud, pensando en la interacción entre salud humana y salud ambiental y las soluciones que podemos plantear, reducción de la producción de plásticos y la transparencia. Hay que pensar que reducir y en lo posible se debe eliminar los plásticos de un solo uso, impulsar acciones de economía circular, fomentar los estudios como ya lo mencioné, recordar que la reducción del consumo está directamente ligada a la contaminación del aire y las medidas de mitigación climática, sustituir el uso cuando sea posible y aplicar lecciones aprendidas durante la pandemia. En suma, los temas que se promueven desde OPS y OMS son que haya una regulación especial y excepcional para productos sanitarios, una sustitución gradual y progresiva de estos elementos, considerar las colillas de cigarrillos como productos de desecho ser incluidos,
El análisis de impactos en salud debe ser promovido y también la inclusión del concepto de economía circular para que todos podamos avanzar. Los invitamos a consultarnos en la página de residuos sólidos de la OPS y también tenemos un curso sobre disruptores endocrinos donde puedes encontrar información de los impactos de algunos plásticos considerados que generan ya daños a la salud, que es sabido daño a la salud, es de acceso libre. Quedamos a disposición. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco, y muy importante en la línea de todo lo que hemos visto, ¿no? Definitivamente los plásticos afectan la salud, pero pues también el sector salud está involucrado y debemos ir encontrando soluciones, ¿no? Y seguirnos enterando, así como lo estamos haciendo el día de hoy. Y para continuar con esto, le voy a pasar la palabra al doctor Leonardo Trasande. Él es médico internacionalmente reconocido por ser líder en la salud ambiental pediátrica. Su investigación ha estado enfocada principalmente en el rol que juega la exposición ambiental en niños con enfermedades cardiovasculares y obesidad, así como en documentar los costos económicos que existen al no prevenir estas enfermedades de origen ambiental en los niños. El doctor Trasande también tiene relación con la Wagner School of Public Service y con la Escuela de Salud Pública Global de la NYU. Es mejor conocido por su serie de estudios publicados en Lancet Diabetes y Endocrinología y en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, donde documentó el costo de las enfermedades dado por los disruptores endocrinos. Hoy nos presentará el tema de estimación de la carga de morbilidad y los costos en la salud atribuidos en los Estados Unidos vinculados a sustancias químicas en materiales plásticos. Bienvenido, doctor. Le recuerdo que tiene 10 minutos y adelante. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con ustedes y ojalá que no voy a usar todos los 10 minutos porque mis colegas han presentado mucha información sobre los efectos y daños de plásticos, empezando durante embarazo hasta los eh, por después y toda la vida, pues, pero voy a poner énfasis en ciertos puntos que quizás no hemos pasado fuertemente, pero mis diapositivas estarán en inglés para que la gente que prefiere portugués le puede traducirlas y verlas sin problema. Pues para empezar, quiero poner énfasis en la realidad de que estamos en una época durante de que se va a aumentar especialmente en Latinoamérica y en otras partes del mundo la exposición a plásticos y que la exposición de plásticos con énfasis viene eh, de fossil fuels, que especialmente se estaban aumentando ciertas compañías en estas épocas. Y, por ejemplo, el polietilena viene de oil y la polipropilena viene de gas eh, y también el polivinyl clorid viene de etilina también. Es decir, que los monómeros de plástico especialmente vienen de fossil fuels. Bueno, voy a pasar a ciertos puntos de énfasis. Especialmente quisiera poner en este momento la realidad que estamos pasando a efectos mundiales por plástico que está poniendo en daño la planeta enteramente por efectos de multiplicar efectos de cambio de clima, igual como otros efectos que se está poniendo en daño al salud mundial fuertemente, como ha explicado muchos grupos. Pero para poner énfasis en este punto, el plástico contribuye directamente al cambio climático por la producción de gas y oil
de los procedimientos de plástico. Y si no ponemos un poco de bajo a la producción de plástico, tendremos una imposibilidad de alcanzar a solamente un aumento de temperatura de 1,5 centígrados de la temperatura global. Y tendré que poner énfasis también con los efectos de cambio de clima al salud, que los microplásticos también pone menos oportunidad de la planeta para secuestrar el carbon dioxide en particularmente. Pero pasaré en este momento a los efectos de químicos usados en plástico al sistema endocrino. Y esto es una parte de ciencia que en este momento se ha aumentado fuertemente por ya miles de estudios, que en particularmente sabemos que los efectos incluye 5 categorías de químicos, sustancias que en el medio ambiente se lleve del uso de plásticos. Especialmente los bisfenoles que se usan en policarbonato y los talatos que se usan en el polivinyl cloride, que se usan en el plástico para envases de comida, el plástico flexible en particular, los PET y polifluoralquiles, que también se usa para cocinar y en ciertos tipos de plástico que son novedosos. Y también los restaurantes de llama que se usa, especialmente los brominados, pero en estas épocas los organofosforados también que se están poniendo en presencia como químicos que se necesita poner en los plásticos para para prevenir fuegos. Y también con la quema de plásticos se crean dioxinas que son muy carcinogénicos en particular. Y tengo el privilegio de representar la Sociedad de Endocrinología con mi colega que está en la conferencia, la doctora Marina Fernández, de Argentina, y hemos trabajado por todo el procedimiento de ANC para apoyar a salud en el tratado, en particular por caso de que estas sustancias químicas están contribuyendo a daños en salud. Quiero brevemente enfocar en los efectos que sabemos en este momento y después a los costos económicos que salen de estos daños. Pero para poner otra énfasis, no solamente somos poniendo voz a esta cosa de la sociedad de endocrinología. Estamos hablando las obstetras, las pediatras y también la gente que está poniendo atención a obesidad y diabetes mundialmente. Y esto es ciencia que ya se ha desarrollado independientemente por revisión fuerte para que las evidencias son los más fuertes posibles. Pasando un momentito a los efectos brevísimamente, sabemos que, por ejemplo, los talatos contribuyen directamente a decrementos en cognición y no solamente por pruebas que se hacen a los niños, también hemos hecho series de estudios mirando al cerebro en particular y partes del cerebro que no se ha descubiertos suficientemente por daños, especialmente en el sistema de tiroides. Y también sabemos que estos químicos, en particular los talatos, disminuyen el funcionamiento de la sistema tiroidea durante el embarazo. También sabemos que los talatos contribuyen fuertemente al nacimiento temprano
y con efectos por no tener la oportunidad del niño para descubrir su sistema neurocognitiva, con daños económicos por la contribución a 56 miles de casos de parto temprano con costos económicos en el rango de 2 a 8 miles de millones de dólares por año en Estados Unidos solamente. También sabemos que estos químicos en particular contribuyen a la obesidad y diabetes por mecanismos múltiples. Sabemos ya por múltiples metaanálisis que incluyen múltiples estudios revisados encima que los bisfenoles, los talatos, los PFAS, también los retardantes de llama y los dioxinas contribuyen un aumento a rango de 10 a 100% o más a riesgo de diabetes tipo 2 y también diabetes gestacional, que tienen sus efectos no solamente a los adultos, pero a los niños que están en embarazo también. Sabemos en este momento que especialmente los talatos contribuyen en exposición en neutro a bajos incrementos en la distancia anogenital que se sabe que cuando se nace con esa distancia, que esa distancia permanezca y una distancia de AGD que se llama en los niños se asocia fuertemente con decrementos en la calidad de semen y bajos de testosterona. Y se sabe también que exposición en adultos se puede documentar con efectos en la fertilidad también. Pero pasando un momento, mi colega ya ha presentado sobre los riesgos de cáncer y voy a pasar después de eso. Y otra colega ha hablado sobre los efectos de microplásticos, que la exposición es más fuerte en los niños que en los adultos. Pero quiero pasar un momento para finalizar la discusión para documentar los costos económicos de estas condiciones crónicas. Sabemos que disruptores endocrinos, que son fuertemente presentes en plásticos, contribuyen en los Estados Unidos 340 miles de millones de dólares en condiciones crónicas como he previsto por aquí. Y en Europa son costos económicos de 163 miles de millones de euros por año. Hemos enfocado en los porcentajes de estas condiciones que se puede documentar y poner con falta al plástico. Y hemos notado, como ves aquí en la izquierda, que estos porcentajes son muy altas por la realidad de que las cosas que no pensemos que será verdaderamente de plástico son más de plástico. Y hemos, por este método, aumentando un costo económico de plástico en el salud en los Estados Unidos con condiciones crónicas, con costos económicos de 249 miles de millones por año, de que más o menos el 25% viene de retardantes de llama y un tercer de estos costos viene de talatos y otra 25% más, bueno, 10% viene de exposición a PFAS. Es decir, que estos costos económicos probablemente, como sabemos, será similar por Latinoamérica, por África y por todo el mundo. Entendiendo, discúlpeme, que la realidad es que estas exposiciones son más que nada global y relacionada al uso de plástico en el medio ambiente, en cualquier ciudad o pueblo o lo que sea. Es decir, que Doctor, sí, dime. le voy a pedir que vaya cerrando, por favor. Sí, porque yo entiendo. Pues para poner la clausura, este estimado no incluye los efectos de exposición más intensos que se pueden tener ciertas comunidades, por ejemplo, los waste pickers,
Y también estamos en este momento trabajando quizás un análisis documentando la exposición usando data sistemáticamente de la literatura y de lo que se ve ahí por solamente un metabolito de salatos, que las exposiciones, por ejemplo, en Latinoamérica en general quizás son más fuertes. Es decir, que estos costos económicos en ciertos países será más que los Estados Unidos. Y para clausurar, voy a poner énfasis en este momento que dos soluciones que quizás no podrá ser parte de una solución saludosa. Primero es no poner énfasis en reciclar. Hay que bajar la producción de plástico, porque lo poco que sabemos de los plásticos reciclados es que pueden cargar la contaminación anterior y aumentar la contaminación en comparación a la plástica novedosa. Y también los bioplásticos se ha presentado como solución, pero la verdadera realidad es que puede acelerar el cambio de climático por la temperatura que se tiene que usar y que hay estudios que se han notado que el estrés oxidativo y efectos al testosterona será más fuerte en los bioplásticos de los plásticos en general. Disculpe tardar algo más y agradezco la oportunidad. Gracias. No, excelente presentación. Muchas gracias, doctor. Todo muy interesante. Y además, con esto último que mencionas sobre las alternativas, ¿no? De reciclaje y bioplásticos que quizá no sean las mejores, nos abre el tema justo para nuestra última ponencia que dará Cecilia Bianco. Ella es ingeniera especializada en cambio climático, coordinadora del área de toxicología de Taller Ecologista, ONG ubicada en la ciudad de Rosario, Argentina, con más de 35 años de trayectoria en temas socioambientales. Ella nos estará presentando el tema de créditos plásticos, falsas soluciones y otros riesgos detectados. Muchas gracias, Jimena. Excelente todas tus presentaciones de los colegas. Ahora, bueno, voy a hablar de esto de créditos plásticos, como bien dijiste, y tengo que ir sí o sí a lo que es la parte de cambio climático, el convenio de cambio climático y concretamente al protocolo de Kioto que se puso en actividad, en vigencia en el año 2005, luego de que fuera ratificado. Ahí es donde aparece el concepto de crédito de carbono o bono de carbono, los cuales son certificados intercambiables y que se los hace dentro de lo que es el mercado de carbono o mercados de carbono. Esto de certificados intercambiables significa de que un propietario lo puede negociar y pasárselo a otro sin perjuicio del valor que tienen. ¿Qué es lo que da el crédito de carbono? En este caso, el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono equivalente, que es la forma en que se miden los diferentes gases de efecto invernadero, tomando como referencia el dióxido de carbono. Luego está también la otra opción, que es el certificado por reducción o remoción de una tonelada. Ahora, ¿quiénes son los que pueden estar en esta negociación dentro de estos mercados de carbono? Gobiernos, corporaciones privadas, organismos internacionales, brokers, bancos e individuos, es decir, todos y todas. Ahora, este concepto de crédito de carbono, de darle valor a lo que es la parte la naturaleza, viene de la década del 70 dentro de lo que se denomina mercados de servicios ambientales. Es decir, es un concepto que no es para nada nuevo y que podría tener mejoras, pero lamentablemente vamos a ver que no es tan así. ¿Cuál es el objetivo de estos bonos, de estos créditos? Es la compensación. En un lugar se produce un crédito porque hay una actividad que hace de sumidero de este dióxido de carbono equivalente, en otro lugar se emite y entonces cuando se produce la negociación, finalmente tendríamos como una emisión cero, ¿sí? A igualdad de cantidad de toneladas emitidas y reducidas.
Pero resulta ser que, como bien se dice en la plataforma latinoamericana y del Caribe, de la cual Taller Ecologista y otras ONG que están presentes aquí forman parte, no se trata de evitar los daños, sino que se continúa intensificando esto y de esta forma es como que creemos que los compensamos, pero no es así. Y aquí es donde aparecen los créditos plásticos porque se inspiran en los créditos de carbono, los bonos de carbono. El tema es que los créditos plásticos existen ya desde hace algunos años, pero no tienen una definición internacional. No es casual que existan desde hace algunos años porque las empresas que los están promoviendo tienen un vínculo directo, sí, con el mercado de los bonos de carbono. Entonces, por eso le resultó simple empezar a trabajar y poner en cuestión esto de los créditos plásticos. Tomando de referencia, sí, porque les decía recién que no hay una definición internacional, pero sí hay un informe preparado por los copresidentes que estuvieron reunidos en la reunión, valga la redundancia, interseccional del Grupo 1 que se realizó en Bangkok hace poquitas semanas, preparatoria antes de la INS 5. Y entonces ahí, ¿qué es lo que se dice? También nuevamente decimos que es una unidad transferible de una cantidad específica de un producto plástico que se lo recoge en algún lugar, se lo gestiona, en otro se lo puede reciclar, se evita su uso en el caso de que haya un proyecto que implique la variación por una alternativa por una alternativa del plástico, se recoge, se gestiona o se recicla. La otra definición que también dan en este informe es que es una herramienta financiera, bueno, basada en resultados, aparece acá el sector público y el privado en lo que es la parte de finanzas del mercado, con el objetivo de abordar la contaminación del plástico. Entonces acá están las definiciones de créditos plásticos dentro de lo que es el ambiente de la negociación del Tratado Global de Plásticos. Ahora bien, ¿cómo aparece esto de que vamos a generar tantos créditos plásticos? ¿Cómo sabemos cuáles son los que estamos necesitando como una empresa que utiliza plástico? Entonces se hace un cálculo que se denomina la huella de plástico de esa empresa. ¿Quién lo hace? Un privado. ¿Quién regula todo eso? También entre privados. A partir de ahí, el tercero que hizo el análisis sobre una empresa que utiliza plásticos, le dice que necesitaría tantos créditos plásticos que están vinculados a 1 tonelada de plástico. Entonces, esa empresa que quiere tener al final del día un cero impacto en lo que se refiere a su vínculo con el plástico, la huella del plástico son de 100 créditos plásticos, va a tratar de comprar créditos por esa cantidad de actividades que justamente lo que hagan es como retirar el plástico del ambiente. En este informe que se denomina Humo y Espejos de Break Free from Plastic, Gaia y otras personas y asesores que están perfectamente nombrados en este informe, que está disponible en inglés y en español, y que con este título lo que hace referencia es a una decepción respecto de lo que es el tema de los créditos y la compensación de plásticos. Aquí aparece un concepto que es la adicionalidad. La adicionalidad es indispensable en todo lo que se refiere a créditos, bonos, porque eso es el otro nombre que también tienen los créditos de plástico, bonos de plástico, pero de todas maneras recomiendo a quien empiece a interesarse en este tema que cuando vea la expresión bonos de plástico, vea bien qué es lo que están diciendo con ese nombre. Entonces, volviendo al tema de la adicionalidad que viene del protocolo de Kioto en el artículo 6, es decir, que viene desde hace muchos años circulando en el ambiente de los créditos al ambiente, es un requisito que dice que si uno está pagando una actividad con un crédito plástico,
significa, en este caso, que esa actividad se hace sí o sí porque tiene un crédito de estas características, sí o sí en el sentido que se puede hacer porque tiene un crédito de estas características. Si no lo tuviera, no se puede hacer. Esto también es algo, una evaluación privada de por qué se puede hacer o no con este tipo de créditos. Ahora, del análisis que ha hecho Break Free from Plastic y Gaia, surge que tomando de referencias dos empresas que están vinculadas a los créditos plásticos, tanto algunas por evaluar quiénes proyectos que lo pueden recibir y otra empresa que puede además dar créditos plásticos, observan que en relación a la adicionalidad no se está cumpliendo porque se han otorgado créditos a proyectos que empezaron antes de la existencia de los créditos plásticos en sí, y en algunos casos también lo que ha sucedido es que los proyectos empezaron, eh, si bien ya existiendo el crédito plástico, antes de que sea aceptada la emisión de créditos plásticos sobre ellos. Entonces ya empieza a verse que hay una cantidad de irregularidades sobre algo que es esencial que tienen que cumplir. Y otro tema por el cual nosotros estamos aquí criticando esto de los créditos plásticos y que lo estamos viendo, lo estamos padeciendo por lo menos en toda Latinoamérica y el Caribe, es que están directamente vinculados a las falsas soluciones. Y cuando decimos falsas soluciones, decimos reciclaje químico, coprocesamiento en cementeras e incineración para obtener energía a partir de la quema de residuos plásticos en este caso. Las empresas que fueron analizadas, pero si después en este informe de Benefit from Plastic y Gaia y de todas maneras otras empresas que también fácilmente uno encuentra, abiertamente dicen que ellos entregan créditos plásticos considerando que hacen una reducción en tantas toneladas de plástico a una empresa que realice reciclaje químico o a una cementera que procesa plásticos o a una que lo incinera. Y se deja totalmente de lado el tremendo impacto que significan este tipo de actividades para las comunidades. Un impacto a largo plazo, como dijo el doctor Trasande, que hace referencia cuando se queman los plásticos, se producen dioxinas y furanos que duran años en el ambiente y que son cancerígenas. Eso por nombrar algunas. Respecto del reciclaje químico, un informe de Plastic que hace referencia a la decepción, que significa este tipo de estructuras y disposiciones que se hacen con los plásticos y de la incineración y procesamiento en cementeras, muchísima información en Gaia también sobre los perjuicios. Ahora bien, cuando acá pongo yo responsabilidades comunes pero diferenciadas, hay que tener muy en cuenta esto, porque si esto se instala dentro de lo que es el Tratado Global de Plásticos, em, está, si tomamos de referencia el convenio de cambio climático, sabemos que está las responsabilidades comunes pero diferenciadas allí presentes como principio. Esto hizo que cuando surgieron los bonos y los créditos de carbono, que era algo que podían entonces hacer por las responsabilidades comunes pero diferenciadas a los países en vías de desarrollo, de renta media, de renta baja, como mencionó Valeria, que estar como comprometidos a que ellos sean capaces de generar los bonos de sumideros, los bonos que captan el carbono. Entonces, esto de las responsabilidades comunes pero diferenciadas puede llegar a suceder que se instalen aún más en nuestros emprendimientos como el reciclaje químico, el coprocesamiento de cementeras, dado que esto de que no somos responsables de todos los plásticos, pero por las responsabilidades comunes pero diferenciadas le damos lugar a este tipo de actividades en nuestras regiones ya altamente impactadas. Sí, Detrás de todo esto, sí, ya termino, ¿eh? Hay sí, millones de dólares y fíjense que solamente una de las empresas que tiene una cantidad de proyectos, lo que para el 2030, si se venden todos los créditos plásticos, hablamos de 4.500 millones de dólares. Una de las empresas que está vinculada a los créditos plásticos y nosotros entonces, para el Tratado Global de Plásticos, nos sumamos a los que en relación a esto de que los gobiernos buscan financiación para implementar el Tratado Global de Plásticos, que diseñen sistemas impositivos
para los productores de plásticos, que haya un fondo específico, ¿sí? De la misma forma que hay para lo que es cambio climático, un fondo específico del cambio climático. Y también en esto decimos que muchas ONGs de aquí formamos parte de una red que para eliminar la contaminación por plástico es indispensable la reducción de la producción con metas globales vinculantes. Con esto he dado por terminada la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias y muy importante, ¿no? Ver esta parte al final de ver todo lo que ocasionan los plásticos en nuestro cuerpo para la salud y el ambiente, que ya sabemos, saber que existen estas falsas soluciones, ¿no? Y que hay que abogar porque se haga un tratado en el que existan soluciones reales, ¿no? Y con todo esto les voy a pedir que nos se queden unos minutitos más otra vez. Tenemos por último un comentarista de Chile. Él es Orlando Negrón, él es médico toxicólogo, referente técnico del equipo de salud ambiental de la División de Políticas Públicas Saludables del Ministerio de Salud. Doctor, le pediré si nos puede regalar unos 5 minutos de su tiempo para comentarnos sobre todo lo que he escuchado el día de hoy. Adelante. Gracias, hola. Bueno, antes de comenzar, es importante agradecerle a los expositores la información que entregaron, bien completa, bien interesante. Y a partir de eso se plantea un desafío. Este tipo de iniciativa es importante justamente por eso, porque proponen desafíos en el sentido de promover el desarrollo de evidencia científica que nos permita profundizar en el conocimiento que se tiene sobre distintas materias, en este caso en particular sobre los plásticos. Y entendiendo también que cuando se trata de factores de riesgo desde el ambiente, vamos a tener distintos tipos de posibles o potenciales perjuicios. Por un lado, vamos a tener aquellos perjuicios que son de orden ecológico versus aquellos que son de carácter sanitario. Y esos dos componentes pueden de alguna manera cruzarse en algún momento y pueden hacerlo en distintos grados de magnitud dependiendo de la concurrencia de una serie de variables. Bueno, para no extenderme mucho, cuando se trata particularmente de temas como, por ejemplo, los microplásticos que están presentes en matrices ambientales y cuáles son los posibles efectos que puede acarrear estos hechos sobre la salud humana, es claro que es necesario avanzar en el conocimiento sobre estos factores ambientales para definir cuál es su comportamiento sanitario, siempre teniendo en mente que tenemos que distinguir dos grandes aspectos. Por una parte, cuál es el tamaño de las partículas, porque eso va a definir la factibilidad, la plausibilidad de que estos elementos puedan ingresar al organismo a través de la vía digestiva, a través de la vía inhalatoria, y también estudiando y analizando cuál es la composición de estos elementos, porque la composición química de los elementos también va a modificar fuertemente cuál es el comportamiento biológico. Entonces, es evidente que hay mucho por ir avanzando en consolidar más conocimiento para cubrir aquellas áreas donde hay algunos vacíos de datos y es necesario tener la mayor información posible para que podamos explicar en total detalle cuál es la forma en que se causan los efectos sobre la salud, sobre la salud humana. Y en este sentido, la información es necesaria para que podamos diseñar modelos fisiopatológicos, modelos toxicocinéticos, modelos toxicológicos en general para describir cuáles son los mecanismos de acción, pero también describir cuáles son las relaciones entre las dosis de exposición y los potenciales efectos que pueden ocurrir a distintas dosis para que podamos en algún momento establecer cuáles son los umbrales de toxicidad y a partir de esos umbrales de toxicidad definir cuáles son los mejores parámetros para la protección de la salud. Dicho esto, en otras palabras, establecer a través de modelos experimentales lo que se conocen como no a él
o niveles sin efectos adversos observables y desde ahí aplicar factores de seguridad para establecer las dosis de referencia cuando se trata de exposiciones por vía digestiva o las concentraciones de referencia cuando se trata de exposiciones por vía inhalatoria. Y con esos parámetros poder desarrollar evaluaciones de riesgo que puedan ser efectuadas con la menor incertidumbre que sea posible. Eh, Eso creo que son los comentarios más importantes que puedo dejar con respecto a las presentaciones, pero sobre todo destacar que los distintos temáticas que se trataron en cada una de las presentaciones fueron bastante completas y además se complementaron súper bien entre los distintos temas. Perfecto, muchas gracias, doctor Orlando, por su comentario. Y bueno, para cerrar este webinar, pues concluir, ¿no? Que como dice, hemos visto a lo largo de todas estas presentaciones que ¿no? la salud se ve afectada por los plásticos. Podemos y debemos seguir encontrando más información acerca de esto, investigando, ¿no? Y como nos comentó el doctor Francisco, pues buscar soluciones, ¿no? Para que poco a poco podamos ir sustituyendo los plásticos, no solo en todas partes, sino también, por ejemplo, en el sector salud, ¿no? Y en todos los diferentes ámbitos defender los derechos humanos de las diferentes personas que estamos involucradas, en especial en el sur global, ¿no? Que para eso era también este webinar. Y bueno, pues esperamos haber respondido la mayoría de sus preguntas a lo largo de este webinar, dejarles una pizquita más para que sigamos trabajando para que salud sea incluido en el Tratado de Plásticos. Y bueno, pues creo que los expositores dejaron también sus correos. Si alguien tiene igual alguna duda, nos pueden contactar a través de cualquiera de las organizaciones a cargo de este webinar. Y bueno, no sé si alguien más quiera decir algo más de los panelistas o los expositores, si no, cerramos para dejarlos ir con unos minutos que ya nos pasamos desde hace rato. Agradecemos que se hayan quedado aquí con nosotros. Muchas gracias.